Ok, buenos días. Hoy vamos a hablar de un poquito de geometría vectorial. Entonces, pues tal vez lo primero es cómo se interpretan geométricamente los puntos. Vamos a hacer un análisis de los puntos en R2 y R3. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un punto en R2 que se representaría, bueno, generalmente los puntos se les asignan nombres en letras mayúsculas, y en R2 pues son dos coordenadas, sería la coordenada A, B, y decimos que pertenece al espacio R2, ¿verdad? Entonces la manera de graficar un punto en R2 pues ya es bastante bien conocida, pero básicamente lo que hacemos es que buscamos sobre el eje X, ¿verdad? Este es el eje X, buscamos el valor de A, y sobre el eje Y buscamos el valor de B, que es el de la segunda entrada del punto, ¿verdad? Este sería pues el eje Y. Acá tengo el eje X. Entonces, una vez que tengo eso, pues lo que hacemos es que trazo, bueno, tomo esta distancia, la distancia entre el origen y el punto A sobre el eje X, ¿verdad? Y lo desplazamos acá hasta ponerlo como punto inicial en B, y luego pues hago algo similar, tomo esta distancia de B al origen de nuevo acá y la traslado hasta el punto A, y más o menos por acá. Eso con algunos pequeños perdón, ahí me quedé un poco movido, disculpen. Ahí. Ok, y con esto pues encontraríamos lo que es el punto acá, perdón, el punto A. Ok, para una representación en R3 pues es más o menos similar. En R3 usualmente acá colocamos el eje Y, sobre esta recta colocamos el eje X y aquí colocamos el eje Z. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar el punto B, que en R3 pues sería un triplete ordenado A, B y C, en R3 pues hacemos lo mismo. Sobre el eje X, que sería la primera coordenada, pues ponemos el valor de A. Sobre el eje Y buscamos el valor de B, ¿verdad? Midiendo del origen al valor de B. Recuerden que aquí pues se sigue la interpretación de que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Yo pues simplemente voy a asumir que es positivo. Y con la tercera entrada pues tomamos la distancia del valor de C, ¿verdad? Si es positivo hacia arriba, si es negativo en este caso hacia abajo. Y medimos C y lo colocamos sobre el eje Z acá. Y luego pues la manera de pues encontrar el punto en el espacio es más o menos similar. Acá lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Tomo mido la distancia, por ejemplo, que hay del origen a B, y lo traslado acá. Perdón, aquí se me movió un poco. Ahí, listo. Luego tomo de nuevo la distancia del origen a A. Me está quedando un poquito corrido, pero bueno, vamos a tener cuidado. Más o menos aquí. Lo traslado aquí en B. Y ahora vuelvo a medir, pero en este caso la distancia del origen a C. Y en este caso pues lo voy a colocar aquí en esta intersección. Vean que antes completamos un cuadrado, por decirlo de alguna manera, en el plano. En el caso del espacio pues yo debería completar un paralelepípedo, pero o ¿cómo se llama? Un prisma, si quieren. Pero pues realmente con solamente estas tres líneas es suficiente, no hay necesidad de calcular todas las demás. Pero si se quisiera, pues se completa la caja
pero en este caso pues lo voy a dejar por acá. Entonces justamente aquí en esta posición, en el espacio, es donde quedaría el punto B. Ok, ahora algunas operaciones que pues vamos a definir un poquillo. En este caso las voy a definir de manera general. Imaginémonos que tenemos un punto A, de forma general, A1, perdón, A1, A2, A2 hasta AN, y otro punto B de B1, B2, perdón, B2 hasta Pn. Valores en Rn. Bueno, acá ya para esto pues no hay una interpretación geométrica, solamente puedo hacer interpretaciones en R2 y en R3, pero bueno, para ilustrar esto será suficiente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, operaciones de suma o resta entre puntos, pues se hace de la manera más natural posible, como A más B. Pues esto sería simplemente la suma, ¿verdad?, de las entradas correspondientes. De esta manera. Perdón. AN más BN. Pues si quisiéramos hacer la resta, pues la idea se sigue, ¿verdad? Sería A1 menos, perdón, acá el programa me junta hacia los puntos. A1, B1, A2, B2, punto, 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 AN menos BN. Otra operación que nos interesa es lo que vamos a llamar el producto de un punto por un escalar. Entonces imaginémonos que tengo alfa, pero en este caso alfa representa simplemente un número real. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer alfa multiplicado por un punto. Esto sería, ¿verdad?, multiplicar cada entrada del punto B. Entonces alfa B1 coma alfa B2 coma punto 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 alfa BN. Ok, entonces bueno, ya con esto tenemos suficiente para trabajar, ir trabajando lo que son puntos. Entonces, vectores dirigidos. Un vector, aquí hay que ser un poco cuidadoso, de una vez se los digo, con no confundirnos, porque la notación de un vector y un punto se parecen bastante, pero hay que entenderlo por contexto. Entonces recuerde lo que acabamos de decir, los puntos siempre se representan con letras mayúsculas. Y ahora en vectores, pues aquí lo que se hace es que imaginémonos que tengo dos puntos, un punto A y un punto B. ¿Ok? Entonces un vector, pues geométricamente lo vamos a imaginar como la flecha que conecta el punto A al punto B. En este caso, esto sería un vector dirigido de A a B, ¿verdad? Un vector dirigido de A a B, con, ¿verdad?, punto inicial A y punto final B. Y en este caso pues se representa como AB con una flechita encima, y la manera de calcular esto es como B menos A.
Ok, entonces vean que aquí pues el cuidado que hay que tener es que si ustedes hacen la operación de b menos a, si estamos en Rn pues sería una n tupla, ¿verdad? O en R2 sería un par ordenado, o en R3 se vería como un tripleto ordenado. Entonces, pues si yo lo miro como pares ordenados o tripletos ordenados o n tuplas, uno corre el riesgo de simplemente pensar en que es un punto, pero recuerden que no es lo mismo un punto que un vector. Ok, entonces pues hay que tener un poquitín de cuidado con eso. Ahora, por ejemplo, si yo hubiera tenido aquí el A y pues por acá el B, ¿verdad? Imaginémoslo de esta manera. Y yo los conecto, pero ahora con punto inicial B y punto final A. Entonces en este caso pues sería el vector dirigido. Vector dirigido de B a A. Y pues se escribiría como el vector, ¿verdad? Punto inicial B, punto final A, le ponemos una flechita encima. Y la manera de calcularlo sería A menos B. Ok. Ahora, estos son vectores dirigidos. En un caso de un vector en general, pues no le vamos a indicar quién es el punto inicial y quién es el punto final. Un vector en general, en realidad hay que imaginarlo más como un objeto flotante, digamos. Yo lo puedo coger y lo puedo trasladar a cualquier posición que yo quiera. Y pues siempre va a representar el mismo vector. Vean que el vector tiene básicamente dos componentes, que es que apunta a una dirección y una longitud. Entonces yo el vector lo puedo mover, lo puedo trasladar como yo quiera, pero lo que es su dirección y su longitud no va a variar por esa operación, ¿verdad? Bueno, pues por esa propiedad de poderlo colocar. Entonces imaginémonos que yo tengo este vector, por decirlo de alguna manera. Entonces este vector, no importa cómo yo lo mueva, ¿verdad? Lo puedo mover y colocar donde yo quiera. El vector siempre va a ser el mismo vector, ¿okay? Nada más que es un objeto flotante que yo puedo colocar donde yo guste, ¿no? Entonces lo puedo colocar en el origen como punto inicial, o lo puedo colocar sobre cualquier otro punto de pues mi espacio Rn o R2 o R3, en el que sea que genere. Y pues si yo le asigno un nombre a este vector, el vector pues siempre va a seguir el mismo, va a ser el mismo vector con el mismo nombre, independientemente hacia donde lo mueva. Ahora, nosotros ya hace un momento pues vimos que el vector dirigido es la resta del punto B y el punto A. ¿Okay? Y entonces en términos de escritura el del vector pues sería más o menos lo mismo que un punto, ¿verdad? Sería una n tupla. Entonces, ¿cómo hacemos para no confundirnos? Pues la manera es que al vector no se le nombra con letras mayúsculas, sino que se le nombra con letras minúsculas. Y generalmente se ponen en cursiva. Entonces, por ejemplo, digamos que este vector yo lo voy a llamar vector V. Ahora, en algunos textos simplemente le ponen V. Yo en el curso le voy a poner la letra minúscula y encima le voy a poner una flechita. Me parece que es una buena costumbre para siempre estar en el contexto, ¿verdad? Ahora, aquí les voy a ser franco. Yo no sé si para el examen pues le van a colocar esa flechita o no. Pero yo pienso que sí. O sea, usualmente se la colocan para que no lo vayan a confundir con un punto, ¿verdad? Pero la manera de escribir V pues sería como una n tupla si estuviéramos en Rn, ¿verdad? V1, V2, perdón, hasta Vn. Entonces ven que pues no se diferencia mucho de la forma de escribir un punto, salvo que se nombra con letras minúsculas y generalmente, bueno, por lo menos en mi caso yo le voy a colocar siempre la barrita encima para no confundirlo. Ok, regálenme un momento.
a mover por acá. Bien, entonces, como dijimos hace un momento, ¿verdad? El vector es un objeto flotante que yo puedo mover donde yo guste. Entonces, en general, por lo menos desde un punto de vista gráfico, ¿verdad? El vector tiene infinitas representaciones gráficas. Okay. Recuerden lo que dije, ¿verdad? Lo que cambia es dónde lo coloque. Siempre tiene misma dirección, misma longitud. Ahora, cada vector tiene una única representación con punto inicial en el origen, y a esta representación del vector se le llama representación normal.